vamos a esperar. Ok. Nada más vamos a esperar que entremos al aire. Bendiciones. La Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva se complace en este momento en presentar al hermano Pastor Sansi Esteban. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos transmitiendo a las naciones del mundo entero. Bendiciones, hermano Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí listos para empezar a compartir el Evangelio. Principalmente porque hoy vamos a ver una parte de aquí del libro de Romanos que es sencilla, pero nos va a dar mucha esencia, ¿no? Buenas noches a todos. Es un gusto, es un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a estar cada semana aquí con ustedes compartiendo el libro de Romanos. Este libro va a ir creciendo, va a ir aumentando su teología, su diseño, su proyecto de Pablo acerca de cómo quería llevar a la iglesia de Roma. Entonces vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Quizás ahorita o el día de hoy vamos a ver una cuestión sencilla, pero a la vez algo muy importante que tenemos que tener muy presente cada creyente. Sin embargo, vamos a ir evolucionando día con día. Ya cuando lleguemos al capítulo 9, 10 y 11 es cuando vamos a ver situaciones demasiado profundas, pero aún así, lo que son los capítulos anteriores también hay muchas cuestiones muy bonitas, muy hermosas que aprender del Evangelio, porque su centro es eso, ¿no? El Evangelio de Dios, el centro del libro, su tema, y de ahí no va a cambiar su esquema Pablo. Claro, en el Evangelio tiene que trazar lo que es la elección de Dios, tiene que hablar de la soberanía de Dios y tiene que hablar de la gracia de Dios. Entonces, para hablar del Evangelio tenemos que tener esos tres puntos muy importantes, porque el Evangelio como esencia es, no como etimológicamente es Jesucristo, es su vida, muerte y resurrección. Entonces, para ver acerca de la vida de Jesús, pues tenemos que hablar todos los aspectos que el hombre está caído, es imposibilitado para tener la vida eterna, no tiene posibilidades para ganar la salvación, está imposibilitado completamente, es una raza caída. Entonces por eso Jesucristo viene y Él quebra todo este esquema, porque no viene con esta línea de la raza caída. Por lo mismo fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo nos enseña el otro aspecto de la salvación de Dios, que es el amor de Dios mismo, venir y hacerse hombre. Dice Filipenses que siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino tomó forma de siervo. Entonces es importante que el Evangelio lo encontremos y lo veamos, que Jesucristo, su vida completa, muestra toda la gracia de Dios también, muestra la soberanía de Dios, y también en el Evangelio encontramos la elección. Es una cuestión muy complicada para cada creyente, cada oyente también, porque uno quiere que todo el mundo sea salvo, pero aún así esto no es posible ante nuestras posibilidades, sino solamente para Dios. Pero esto entra dentro de lo que Él tiene ya programado en su voluntad anticipada. Así que vamos a orar y vamos a enfocarnos en este pasaje, ¿no? Dios, te agradecemos por este momento. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque nos ayudas grandemente a entender de ti, y lo que queremos, Señor, es que tú nos guíes, que seas tú el director de tu palabra, que seas tú el que nos lleve al conocimiento pleno de ella, y que en ella encontremos gracia, plenitud, fortaleza, y que sea tu nombre glorificado para gloria y honra tuya. Llévanos al entendimiento, Dios, llévanos a que nuestra mente se abra y que la revelación por medio de tu Espíritu llegue y podamos vivir una vida en rectitud delante de ti. Te pongo en tus manos a cada uno de los oyentes, al igual las manos de tu el conocimiento y los labios de tu siervo,
y que la gloria sea para ti, Dios. Te lo pido, te lo ruego, te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy en día ha sido una cosa muy complicada la cuestión de todo lo que es el liderazgo, cuestión de las iglesias, cuestión de cómo se lleva a cabo todo. Roma estaba sufriendo una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque no habían sido instruidos directamente en cuanto a discipulado, en cuanto a adoctrinamiento por medio de los apóstoles, y estaban sufriendo bastante. Pero aún así ellos llevaron el evangelio, y hubo muchos creyentes de Roma que no eran judeocristianos que se convirtieron al evangelio, y el evangelio creció. Aquí es algo muy hermoso Roma, porque no fue como las demás iglesias, como fue fundada, como fue edificada, como fue construida, sino fue una iglesia totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia no fue ningún apóstol a llevar a instituir líderes, a llevar el evangelio, a doctrinar, a acomodar las ideas de las personas en cuanto al evangelio. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de las Escrituras que les revelaba a estos judeocristianos, estaba siendo edificada esta iglesia. El problema radicaba que pues ellos se metían mucho en cuestión a las cosas de la ley, y era muy complicado para ellos aún tener una unión plena con los gentiles, a pesar de que ellos les dieron el evangelio de aceptación, y esta aceptación tiene que ver en que fueran iguales. Ellos sentían que eran privilegiados, que eran algo más arriba que los gentiles, y entonces subajaban y no estaban viviendo el evangelio de Dios. Claro, no lo entendían en su plenitud en cuanto a tener la capacitación plena, como lo que hizo el Señor Jesús con los apóstoles, y luego el Espíritu Santo con los apóstoles, la dirección y el entendimiento que Dios le dio a Pablo. Entonces todo esto no lo tenían ellos. ¿Y por qué lo comento? Porque hoy en día es complicadísimo empezar una congregación y que seas aceptado por los demás por cuestiones de reglamentos humanísticos, en vez de que se busque glorificar el nombre de Dios, en vez de que se busque ayudar, fortalecer, edificar. Hoy en día se busca tumbar, y esto no es de Dios. ¿Por qué lo comento? Porque lo he vivido, he visto cómo si tú estás acoplado a lo que yo digo, siendo, no sé, un pastor de una iglesia grande, y voy a apoyar esta misión pequeña, si tú estás conmigo a la par, tienes todo, haces todo lo que yo digo, te voy a apoyar. Si no, entonces esto ha llevado a una situación muy complicada, principalmente en México. En México hay un sistema muy complicado, no hay oración. Dicen de labios: estoy orando por ti, hermano, oraremos por ti, haremos esto por ti, pero no se está viviendo el evangelio, no se está dando el evangelio de la forma correcta, no se está haciendo las cosas de una forma correcta. ¿Cuántos de ustedes, los que están ahí, que son líderes, han estado realmente orando por hombres que están esforzándose por medio del Espíritu Santo a llevar el evangelio, a edificar el pueblo de Dios? Esto es el tema del día de hoy. El tema de hoy es que estemos orando por los hermanos, que estemos en unión plena, que nuestro espíritu esté insaciable y deseoso de ayudar, fortalecer, guiar, sustentar, edificar. Los mexicanos nos ha costado mucho trabajo soltarle las cosas. Estamos tan acostumbrados a recibir. También los latinoamericanos, ¿por qué? Por lo mismo que los americanos fueron los que llevaron el evangelio a toda Latinoamérica y México, y estamos tan acostumbrados a recibir que nos ha costado trabajo dar. Muy poco se da a las misiones y edificación de nuevas iglesias. Las iglesias están dividiendo porque los pastores no quieren hacer nuevas iglesias, y los que hacen más congregaciones, todo tiene que ser como quiere el pastor. Parecen ya papas más que pastores, porque él dirige todas las iglesias, él dice cómo se hacen las cosas, y parece que
todo tiene que tener el control Él. Y esto no es así, ¿no? Nosotros debemos de edificar congregaciones, orar por ellos, poner a hombres idóneos, como dice Pablo, y entonces dejárselos en manos de Dios. El apoyo está en la oración principalmente. ¿Por qué? Porque si se supone que yo ya trabajé en el hermano, en aquel que yo discipulé, yo estoy completamente seguro que el Espíritu Santo va a actuar y lo va a llevar a hacer las cosas conforme a la gracia y la voluntad de Dios. Porque yo le estoy dejando las cosas al Espíritu Santo y no se las estoy dejando a mis ideales. Entonces quiero que leamos la porción bíblica. Vamos a tener la porción bíblica desde el capítulo 1 al versículo 8 hasta el 17. Vamos a ver dos cuestiones, principalmente lo de la oración, pero también la cuestión del evangelio, porque es la entrada a lo que sigue después. La siguiente semana vamos a ver estas cuestiones de la gracia común y la gracia eficaz, por cuestión de lo que como trabaja Pablo esto de que Dios los entregó, pero ahorita no voy a hablar de eso. Sin embargo, quiero que nos pongamos a enfocarnos en este pasaje. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, y de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primera cosa que debemos de entender, que nuestra oración siempre debe que estar enteramente enfocada en la edificación del evangelio para beneficio o edificación de los hermanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Miren bien esto, me gusta, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Me encanta que Roma fue y impulsó, a pesar de que no había ni bases, no había cimientos, estaban enfocados en el evangelio del Señor y estaba siendo divulgada su fe. Es increíble que hoy en día, en vez de que sea divulgada nuestra fe, lo que es divulgado son nuestros pleitos, son nuestras divisiones, son nuestras querer ir y ser más allá de lo que realmente somos. Esto del evangelio, de la prosperidad, esto de que somos hijos de Dios y somos llamados a tener todo, esta filosofía tan absurda de que el cristiano es llamado a tener todo. El cristiano está llamado a tener todos los beneficios espirituales, todas las promesas de Dios, pero no terrenales. Allá en los cielos es donde vamos a tener todo. Los beneficios vienen después de esta vida. Aquí solamente estamos de paso, estamos en un desierto, estamos destinados a ser afligidos. Dice Santiago que nos sintamos bienaventurados cuando seamos afligidos. ¿Por qué? Porque eso es nuestro caminar aquí en la tierra. El Señor Jesús no prometió nada de eso, de prosperidad. Él prometió siempre que íbamos a ser ovejas en el matadero, que íbamos siempre a ser
nos iban a perseguir, nos iban a golpear. Siempre íbamos a estar delante de los del mundo, siendo sometidos, difamados. Los del mundo no nos va a aceptar. Dijo el Señor Jesús que si fuéramos del mundo, el mundo nos aceptaría, pero como no somos del mundo, no nos va a aceptar. Nuestra fe es divulgada por el amor, la gracia de Dios en nosotros, por lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso se divulga, porque somos una bola de locos que creen en alguien que ya falleció, que cree en alguien que no resucitó, que cree en alguien que tuvo buenas formas de hablar, o sea, cree en alguien que no existe. Muchos hablan en contra de Jesucristo, que sus mujeres, todo lo que según eso hablan unos libros que están por ahí circulando. Y nuestra fe es para locos, porque creemos en un hombre resucitado que es Dios mismo también. Eso es lo importante, eso es lo maravilloso del Evangelio, que somos locos para el mundo, pero que lo importante del Evangelio es que cuando realmente el Espíritu Santo está accionando en nosotros, se muestra en nuestra vida. Es imposible, y eso lo va a trabajar Pablo en el mismo libro, es imposible que no haya en nosotros y en los demás que con ese cambio, que nos vean las personas ese cambio, que digan yo quiero de eso porque realmente veo que Dios está actuando en ti. Para eso eran las obras que hizo el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. El propósito de los milagros y prodigios que hizo el Señor Jesús en la tierra fue para manifestar el poder de Dios en Él y que era de Dios Él. Igual los apóstoles también, pero hoy en día ya no son así. Ya todo el mundo sabe de Jesucristo. Ahora el poder de Dios actúa en nuestras vidas. ¿Por qué? Principalmente cada uno de los que me están oyendo que viven en una ciudad, allí es donde se va a mostrar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque vivir en la ciudad dependiendo de Dios al 100% no es fácil. La vida de nosotros muestra a Jesucristo. Y nuestra vida muestra a Jesucristo en nuestras acciones, en nuestro pensar y en nuestra forma de ver las cosas del futuro. ¿Cómo es ver las cosas del futuro? Principalmente que sabemos que nada nos vamos a llevar aquí en la tierra, nada vamos a tener, no acumulamos. Miramos al objetivo principal, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque pensamos que va a venir hoy, que puede venir ahorita, que puede venir mañana, que puede venir cualquier momento. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es si voy a tener el mejor coche, que si voy a tener la mejor casa, que si voy a tener el mejor trabajo, que si voy a ser el mejor en mi especialidad o mi carrera. Eso no es nuestro enfoque ni nuestra dirección. Por eso estamos locos. Pero lo increíble es que Pablo daba gracias a Dios por esto, y luego dicen, porque testigo me es Dios. Pone a Dios de testigo, a quien sirvo en mi espíritu sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, porque él servía en su espíritu el evangelio de Jesucristo. Está diciendo que él servía a Dios con todo al evangelio, pero pone a Dios por testigo porque él era el encargado de llevar el evangelio. Pablo, Dios le dio esa encomienda y él estaba completamente seguro de lo que estaba haciendo. Sabía que todo era espiritual y que todo esto era un problema espiritual, porque lo que tenemos principalmente aquí, tenemos dos sopas. El problema es espiritual principalmente, y segundo carnal, porque todo el mundo tiene un problema carnal, pero sabía que era espiritual esta situación, y por eso dice en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, y lo aclara muy bien, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cómo quisiera que todo creyente, y principalmente líderes, oráramos siempre por los demás? Dar gracias a Dios por las vidas, pedir a Dios que ayude a los demás, que los fortalezca, que les revele, que les ayude, que los sustente. Principalmente una cosa nos enseñó Pablo, dar gracias, y segundo, rogar
¿Para qué? Para ir. Dice, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Para qué quería ir a verlos? ¿Nomás a saludarlos? No. Para edificar, para comunicarles un don espiritual. Claro, Pablo tenía este don tan maravilloso que Dios le había otorgado de transmitir dones espirituales, enseñar y dar acomodar todo en una congregación. ¿Por qué? Porque tenía el apostolado, tenía el poder, tenía de Dios el poder de hacer muchas cosas en el nombre del Señor Jesús. Por eso el fin era esto, que sean confirmados. Palabra confirmados me gusta mucho porque está queriendo dar a entender una palabra muy importante. Esta palabra es estar firmes, o sea, que se pongan derechos, se afirmen. ¿Por qué? Porque, como lo estaba diciendo, Roma estaba pasando una situación que estaba tambaleando por lo mismo. La iglesia de Roma estaba tambaleando por eso. Pero hoy en día es igual. Hoy en día, en vez de ir y ayudar y edificar cuando va uno a una congregación a predicar o a apoyar, porque me ha tocado que hay unos que van y ven la congregación, y lejos de ver qué es lo que puedo ayudar a edificar aquí en esta congregación, lo que estoy viendo es cómo voy a decirle todos sus defectos y detalles y que no tienen nada bien. Comunicar un don espiritual significa enseñarle a una persona para qué fue llamado, principalmente. Uno, al comunicarse con el hermano, le enseña qué don tiene. ¿Por qué? Porque al conocerlo y al estar hablando con la persona no tiene esa naturaleza de comunicar, y sabes que el hermano tiene cualidades que Dios le dio por naturaleza, y sabes que lo puedes llevar a que ese don que tiene lo explote. Pero hay unos que hacen, en vez de explotarlo, los tumban, les ponen limitantes. No voy a hablar casi de mi situación en cuanto a los limitantes, pero los he vivido bastante. Te limitan mucho. En vez de ayudar, tumban. En vez de edificar, derrumban. En vez de fortalecer, debilitan. Y es complicada la vida. Para que alguien te afirme, se necesita que sea una persona realmente de Dios. Hoy en día hay muchos que creen que son de Dios, hay muchos que creen que tienen esa capacidad de ser de Dios, y lo único que buscan es el bien propio, buscan el ser famosos, buscan otras cosas que no es glorificar a Dios. Pero bueno, y esto de afianzar o confirmar principalmente, o afirmar, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, que Él quería que fueran mutuamente acomodados entre Él y los hermanos y ser uno, pero en uno estar fuertes para que crezcamos juntos. Eso es lo que quería llevar. Que ese de ser confirmados tiene que ver con la unión entre hermanos. O sea, no somos un cuerpo, la iglesia, y la iglesia, al ser un cuerpo, no puede estar separado. Al contrario, bien unido un cuerpo, bien nutrido, bien establecido, puede hacer grandes maravillas. Entonces, lo que quería hacer Pablo, quería que mutuamente confortados, bien afianzados por la fe que es común, pudieran estar confortados. Y confortados, dije, estar firme. Una persona que su mente dice una cosa para debilitar a su cuerpo, hace que esté débil físicamente
y después mentalmente, y todo esto lleva a una decadencia, ¿no? Entonces esto es lo que quiere llevar a entender este Pablo. Pero, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y sí, él había sido estorbado, Pablo, y entre comillas pone, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y claro, él quería ir a traer un fruto, y el fruto principal era traer de ellos esa ayuda hacia el siervo de Dios. El fruto tiene que ver en cómo uno se despoja. El problema es que esta enseñanza ha sido mal utilizada, por eso me cuesta mucho trabajo hablar de ello, pero es la realidad. La realidad es que nosotros nos despojamos y damos para ayudar al siervo de Dios. El problema es que hay muchos que dicen ser siervos de Dios y han tomado esto para pues trasquilar, ¿no?, a las ovejas, dejarlas sin nada. Entonces esto ha sido una complicación en cuanto a los días actuales. Sin embargo, siempre alguien que quiere sacar un fruto de otra persona como maestro hacia un discípulo, el discípulo da fruto hacia su maestro preocupándose por su maestro, y al preocuparse por su maestro, él busca los medios para ayudarle. El problema de hoy son polos opuestos. O sea, lo he estado viendo y es una situación horrenda. Los flojos, manipuladores, que no saben palabra de Dios, que solamente hablan cosas que no tienen sentido, pero que estimulan las emociones y que engatusan a la gente, están llenos de dinero y sacándole dinero a las ovejas, y ni siquiera son criticados. O sea, ellos no toquen al ungido de Dios, no hagan esto, no hagan el otro, y enfóquense y hagan. Y las personas ahí todas envueltas, claro, tiene que ver cómo trabajan con las emociones. Pero el otro que fielmente sirve, que trabaja con mucho, que se preocupa por la iglesia, se preocupa por los hijos de Dios, está siempre en servicio, a veces ni siquiera les dan un peso para decir, ten, hermano, para un chicle. Y es una exageración lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Es más, no se les da. No se les da. No pide, trabaja, pero se le exige. Siempre es criticado, siempre es destruido, siempre no hace las cosas bien, nada les complace, todo está mal. Y entonces este es el otro lado del polo. Ni siquiera ayudamos como discípulos al maestro, y al contrario, hasta lo destruimos, le damos con todo y le aplastamos la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos lados? ¿Por qué no algo neutro? Un siervo de Dios trabajador, la iglesia preocupándose por él. Un siervo de Dios flojo, la iglesia no empieza a exigirle. Un siervo de Dios que está trabajando, la iglesia ayudándole, estando con él. Uno que no es siervo de Dios, pero que engatusa a la gente a correrlo. No, pero los siervos de Dios son los que más corren, y a los otros charlatanes son los que no corren. Es una cosa difícil, una situación muy 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 difícil. El día de hoy el evangelio es una risa, es una burla. El evangelio de Jesucristo es una burla y no está siendo glorificado Dios. No es divulgado por el mundo que somos diferentes. Nadie cree que somos diferentes, porque somos muy pocos los que marcamos la diferencia. Y esos pocos somos ignorados por el sistema que tenemos, porque queremos llevar personas al evangelio, y te encuentras en la iglesia un sistema, en la congregación, un sistema, y
pleitos, celos, iras. Entonces llevas personas y dicen, entonces que ellos no son igual que tú. Y te tienes que aguantar y no decir nada. Y solo decir, están en un proceso. ¿Por qué? Porque estamos enfocados, enfrascados en cuestiones necias que no tienen nada que ver. He visto cuestiones necias en cuanto a la salvación, que yo soy arminiano y yo soy calvinista. He visto cuestiones necias en que yo sé más y tú sabes menos. Cuestiones necias es que no tienes un pastor detrás de ti, y porque no tienes un pastor detrás de ti, tú no te sujetas. Cuestiones necias en cuanto es que si tu forma de enseñar es dura y no me agrada. ¿Qué está sucediendo? ¿En dónde estamos? Y puedo dar millones de situaciones necias. ¿Por qué están en pleito las congregaciones? Y siguen siendo necias, absurdas. Si nos pusiéramos a solamente enfocarnos al Evangelio de Dios, o sea, vivir en Cristo, que eso es lo que vamos a ver ahorita en los 16 y 17, nuestra vida fuera diferente. La iglesia está sufriendo por falta de siervos, está sufriendo por falta de oración, está sufriendo por falta de entendimiento qué es el Evangelio. ¿Cuántos de los que están escuchándome sabían que el Evangelio era vida, muerte y resurrección de Cristo? ¿Cuántos sabían que el Evangelio de Dios radica en la soberanía de Dios, radica en la gracia de Dios, radica en la elección de Dios? ¿Cuántos están sujetos a la soberanía de Dios? ¿Cuántos están sujetos a lo que Dios quiera? Principalmente, ¿cuántos están en dependencia de Dios? ¿Cómo está circulando tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que llega a tu mente? ¿Cómo vives el Evangelio? ¿Está siendo glorificado el nombre de Dios entre las naciones? ¿Estás orando por los siervos de Dios? ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Estás buscando la edificación mutua? El confortarnos y unirnos y ser fuertes y que no nos tumbe el mundo y no nos destroce las cosas de la tierra. Estar comunicando los dones espirituales y servir a Dios simplemente porque sabes que eso glorifica su nombre, no para ver si me ve mi hermano, no para ver si soy famoso. Estamos considerando a nuestros hermanos que están sirviendo, o queremos sacarlos del camino, o les pagamos mucho por lo que hacen porque no hacen nada según nosotros. Yo me he tocado ver que a veces dicen, es que ese sueldo para el pastor es una exageración. Sí, que trabajen como trabajan los pastores, aguantando chismes, contiendas, divisiones, problemas de otras índoles en las familias, y todavía que el estudio, que los discipulados, que la predicación, que tu esposa, que tus hijos, que lo que en la oración por tus hermanos, soportar la crítica, soportar la humillación, todo por el mismo precio, 24 horas. Bueno, para los que de veras trabajan son 24 horas, ¿verdad? Y no digo que trabaja un pastor 24 horas, pero está al servicio 24 horas porque cualquier horario tiene la libertad cualquier persona de la congregación en ir a buscarle. ¿Qué está sucediendo? Porque ahora es intocable los pastores que no trabajan porque no quieren trabajar. Porque son tocables los que trabajan porque están trabajando. Una vez tristemente me dijo una persona que iba a una iglesia cristiana
muy conocido por mí. Estaba en el proceso de salvación y me dijo, es que tanta confianza llega a desbordar las cosas mal, ¿no? O sea, lo que quiso decir es que cuando hay mucha confianza se lleva a la disolución, y eso no debe de ser así. Entonces, porque si hay más unión en una iglesia hay más pleitos, y porque si hay una iglesia que tiene menos comunicación hay menos pleitos. Bueno, sencillo, ¿no? Nomás se ven los domingos, en el momento del culto y principalmente de vista, de saludo, y cada quien a su casa, como toda una iglesia católica, ¿no? Los católicos nunca van a criticar a sus sacerdotes o obispos o al papa o cosas así. ¿Por qué? Porque pues, ellos no están en plena comunicación y roce con ellos, ni saben qué hacen ni dejan de hacer. Y los pocos que están allí pues saben que no deben de decir nada. Pero el pastor, como sabes qué hace, qué deja de hacer, cómo lo hace y todo, pues lo que quieres es que haga las cosas como tú quieres, y entonces lo haces a tu modo. Si vamos a ir viendo cómo es que no estamos buscando la mutua confortación de la fe, y no nos hemos confirmado, y no hemos buscado sacar un fruto, y por eso dice a griegos, ya pues en el 14, perdón, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Aquí ya lleva al lado, a la otra parte, el evangelio de Dios es poder, y somos deudores para comunicarlo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Esto me gusta, también a ustedes que están en Roma, comunicarles el evangelio. ¿Por qué? ¿No eran salvos los de Roma? Sí, simplemente que Pablo sabía que tenía que comunicarles el evangelio, porque ellos estaban con un entendimiento de lo que viene del evangelio a medias, o sea, no están a la plenitud del evangelio. Entonces podemos notar que lo va a escribir, claro, lo que es el tema del libro, pero aún así va a ir a comunicarles todas estas ideas, porque ellos nada más van a leer la carta y les va a costar mucho trabajo entenderla. Sin embargo, Pablo va a ir y les va a explicar toda esta situación que él les escribió. Por eso va a ir a comunicarles el evangelio a los de Roma, también a dar el evangelio a Roma, y él se siente deudor de todo el mundo. Si se fijan, él excluyó ahorita los dos públicos, tanto como los romanos como los judíos, y dice a griegos y a no griegos. Bueno, también los mete, pero queriendo decir que para todos es el evangelio y que no hay una distinción de personas, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio para vosotros que estáis también en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Y digo amén, porque yo tampoco me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque no puede avergonzarnos. La palabra no me avergüenzo es una palabra griega, un verbo, pero está hablando que no estoy siendo avergonzado por el evangelio. O sea, todo lo que he padecido, todo lo que me ha sucedido, no me avergüenza. Si me dicen que estoy loco, si me dicen que no he hecho las cosas bien, si me dicen que he dejado todo por algo que no tiene significado, principalmente a Pablo, no me avergüenza. Persecuciones, cárceles, vituperios, latigazos, todo lo que ha padecido, apedreado, todo lo que había padecido Pablo, no le avergonzaba.
¿Por qué no le avergonzaba el Evangelio? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Poder, dinamos, palabra dinamos, está hablando de que hay una potencia extrema, fuerte, viene de la palabra dinamita, dinamos, o sea, como la dinamita explosiva y destructiva, claro, pero el Evangelio no es para eso. Lo que quiere decir es que tiene mucha potencia, así como la dinamita tiene mucha potencia, así el poder de Dios en el Evangelio tiene. ¿Por qué? Porque es para salvación. Va a destruir vidas. Sí, porque ya voy a morir yo ya no vivo, sino vive Cristo. Va a destruir ideologías. Sí, porque ya no vivo yo, sino Cristo. Va a destruir filosofías. Sí, va a destruir familias. Sí, dijo el Señor Jesús, que por su nombre, por causa de Él, íbamos a padecer con los de la familia. Y Él dijo: yo no he traído paz sino división. El hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la nuera contra la suegra, todos contra todos. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a cambiar toda nuestra vida, aún nuestro pensamiento con nuestra familia. He oído por ahí que hay iglesias que están enseñando que es Cristo y tu familia. Bueno, para el casado, en cuanto a familia, esposa e hijos, sí, pero no familia, padres, hermanos y eso, no. ¿A qué quiero llegar? Que el poder de Dios va a actuar en nosotros y nos va a sacar de esa unión para llevarnos a Él y a la otra unión, a la nueva familia. Y esto hoy en día le ha costado mucho trabajo, principalmente al mexicano y latinoamericano, porque estamos muy unidos a las familias. No es que digamos que no vamos a comunicar el Evangelio, no es que digamos que no les vamos a enseñar quién es Jesucristo, pero ya no somos unidos a ellos. Ahora nuestra unión es con Jesucristo. Y cuando decimos con Jesucristo es con su cuerpo, y cuando decimos que su cuerpo es la iglesia, y cuando decimos que la iglesia es la congregación, y cuando decimos que la congregación es las personas que asisten en el lugar donde te congregas los domingos, y esas personas son los que tienes que tener convivio con ellos como una hermandad, como una familia. Y si a ellos no los consideras, si a ellos no los amas, significa que no ha actuado el poder de Dios en ti, el Evangelio. Porque ese poder actúa para salvación, y para salvación quiere decir que cambias tu vida. Hemos oído que hay que arrepentirse. Fe y arrepentimiento van unidos. Y muchos no entienden qué significa arrepentimiento. La palabra es metanoia, porque hay dos palabras, ¿no? Metanoia y metamelomai y metanoia. Metamelomai es que te duele, o sea, es un cambio de emociones. Te duele, no lo quieres volver a hacer, pero no puedes dejar de hacerlo. Sin embargo, metanoia es cambio de mente. Meta, cambio, nous, mente. Cambio de mente. Dice 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Podemos entender eso? Versículos antes dice que así que Cristo murió por todos, así como Él murió por todos, luego todos morimos por Él.
Luego dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primera cosa, pidió negarse a uno mismo. Segunda, dijo tomar su cruz. Y tomar la cruz no quiere decir que un esposo difícil, un hijo difícil, una enfermedad, la economía, no sé, cualquiera que le quieras poner tu cruz, eso no es tu cruz. La cruz es el ego. La cruz es mi visión, mis emociones, mis cosas, lo que yo quiero hacer, lo que soy. Esa es nuestra cruz. Y cuando decimos cruz es que morimos ahí. Ahí muere nuestro ego. Ahí muere. Yo me llamo San Esteban, ahí muero. En la cruz murió San Esteban. Y ahora soy una nueva criatura en Jesucristo. Ahí morí. Estoy muerto. ¿Cómo puedo seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo puedo seguir viviendo siguiendo siendo San Esteban? Es imposible. Porque ya morí. Por eso es poder de Dios. Y la salvación radica en eso. En que ya no somos nosotros. Murió esa naturaleza pecaminosa, murió esa persona que éramos, y ahora es una nueva naturaleza, y ahora somos unas nuevas personas. Somos ahora, de ser hijos del diablo, somos hijos de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Cree, fe, pistis. Salvación a todo aquel que cree. Ha confiado. Pisteos son. Confiado. Creer, fe. Y van a decir, ¿por qué lo repite tantas veces? ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que hay fe en sí mismo. Todo el mundo cree que tiene que poner su fe en Jesucristo. Pero esta fe no viene de nosotros. Viene de Dios, es un regalo de Dios. El Evangelio es un poder tan maravilloso que nos da fe, nos da arrepentimiento, nos da todo. Por eso es Evangelio, buenas nuevas. Las buenas nuevas radican en que nosotros no hacemos nada y que Dios lo hizo todo. ¿Estamos entendiendo realmente qué es el Evangelio? Eso lo dice el versículo 17. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un texto muy importante. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Primera cosa, porque vamos a ver esto de la salvación del Evangelio en un solo versículo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? Primeramente, su juicio, lo que Él es justo. ¿Por qué se tiene que revelar? La palabra revelar viene de Apocalipto, que es abrir telón. Me gusta la palabra griega. Apokalatetai, que significa siendo quitada la cubierta. La justicia de Dios es revelada. Fíjense bien, la justicia de Dios. Voy por partes. Justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se tiene que ver primero en que el hombre era incapaz de salvarse y él tenía que ejercer un juicio, y que nadie podía escapar de ese juicio. Todos estábamos destinados a ese juicio, y Dios era justo al enjuiciarnos y mandarnos al infierno. Él era justo en eso. Sin embargo, en su gracia y misericordia, porque esto no radica en nada más que en eso, porque esto de que los universalistas, que un Dios de amor, ¿cómo va a mandar gente al infierno?
Me gustó, se me olvidó el autor que dijo esto. Le dijo: la pregunta incorrecta es decir, ¿por qué Dios va a mandar a un Dios de amor va a mandar a las personas al infierno? La pregunta correcta, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es: ¿cómo puede ser que nosotros, pecadores inmundos, no amamos a este Dios maravilloso? Y pues también radica en la naturaleza. Bueno, hay muchas cuestiones que vamos a ir viendo. La naturaleza de la persona, la elección de Dios, la revelación de Dios, que estoy hablando ahorita de eso. Entonces, esa justicia, ese juicio que todo el mundo tiene que padecer, Jesucristo en la cruz, como lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 24, 25, que Él es propiciación, y eso quiere decir que Él recibió toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios en la cruz. Por eso se revela la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra a través de su gracia, por medio del Espíritu Santo, que Dios ya ejecutó su justicia en su Hijo y que por gracia somos salvos. Por eso el Evangelio se revela, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué por fe? Porque simplemente lo creemos. O sea, no podemos sacar un argumento bueno para esto. No podemos decir: es que Dios vio mi corazón. No. Es una tontería hablar que Dios vio el corazón de Abraham, que Dios vio el corazón de Moisés, que Dios vio el corazón de Jacob, que Dios vio el corazón de José, que Dios vio el corazón de David, principalmente el de David, que dicen que fue un varón conforme a su corazón. Pues sí, conforme al corazón de Dios, es de que Él así lo quiso diseñar, no que David su vida era como Dios, que tenía un corazón de Dios. David, no, Dios no tenía un corazón de Dios. No que ver, era un hombre sanguinario. Sino Dios, como quiso diseñarlo y formarlo y hacerlo, y que fuera todo lo que fue David, era así como lo fue. Que el corazón de María y José, los mejores padres que podría haber encontrado Jesús. Por favor, todo radicaba principalmente en la promesa de las Escrituras, o el cumplimiento, de las Escrituras en cuanto descendientes de David, y también en el propósito de Dios para con esas dos personas. Podrían haber sido otros. Ellos no eran los importantes. Lo importante era Jesús. O sea, todo radica en Jesús, Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Todo radica en Él, no en nadie más. Nadie es importante en esa tierra. En esa tierra solamente por gracia podemos llegar a hacer algo delante de Dios, por medio de Jesucristo, nadie más. Por eso es importante entender que la justicia de Dios se revela por fe, porque creemos esto simplemente porque Dios nos dio gracia de creerlo. Creemos en Jesucristo por gracia. Creemos en la justicia de Dios por gracia. Creemos que no somos nada, pero ahora somos hijos de Dios por gracia, porque Dios en su fe, en su misericordia, no la dio. Y lo más importante y lo más difícil para todos los que somos ya hijos de Dios, para fe. Eso es lo más difícil de la vida cristiana, del Evangelio. ¿Por qué? Porque somos muy sometidos por nuestra carne. Eso es lo que no me gusta. Y se lo digo a Dios: Dios, ¿por qué no al menos pones más limitantes a nuestra carne? ¿Por qué no me das más revelación para que mi carne me someta menos?
O principalmente le digo, ¿por qué me diseñaste este estilo de carne? Y no lo digo como reproche, es simplemente hablar con Dios y decirle, Señor, es que sí es una situación complicada. Llega el Evangelio por fe, pero ahora hay que vivirla para fe. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo viene, no sabes qué va a pasar, tienes que esperar con paciencia su venida, tienes que sobrevivir en esta tierra y tienes que aguantar las cosas de la tierra, tener que estar mezclado en las cosas de la tierra para sobrevivir y soportar, si eres de los que trabajan en el ministerio, soportar las críticas, las incongruencias y todo lo que hacen. Familia, hijos, esposa, padres, primos, hermanos. Es difícil. Y nadar en contracorriente, porque es nadar contracorriente para fe, y ver qué pasan, y hay unos que te golpean y te quieren llevar con la corriente, y hay unos que te empujan. Y lo único que sabes es que solamente Dios te mantiene en seguir nadando contra corriente, porque lo único que nos queda es someternos y aguantar y a estar en manos de Dios. Por eso Pablo cita esta porción bíblica, mas el justo por la fe vivirá. Es una cita antiguo testamentaria que habla de Habacuc, allí en Habacuc 4:2-4. Estaba pasando una situación muy complicada el pueblo de Israel. Estaban siendo esclavizados. Más bien les estaba diciendo que iban a ser esclavizados, que iban a padecer, que iban a ser sometidos, iban a morir muchos. O sea, les estaba advirtiendo Dios lo que venía. Y lo que dijo el profeta fue: ¿mas el justo por la fe vivirá? ¿Por qué? Porque todos los que iban a pasar por esa situación, teniendo fe en Dios, iban a sobrevivir. La eminente invasión venía, porque Dios dijo que iba a llegar la invasión. La eminente esclavitud para Israel venía, porque Dios ya dijo que iba a pasar. Y lo único que estaban ellos es a expensas de Dios. Igual nosotros. La eminente destrucción de la tierra está. La eminente muerte va a llegar, porque tarde o temprano vamos a morir todos. Puedo caer en este momento muerte. Es eminente. No puedo morir dentro de 50 años, no sé. Pero es eminente que va a venir la muerte. Es eminente que también Jesucristo va a regresar. Pero mientras estamos aquí, es eminente de que nos van a destruir, nos van a golpear, nos van a acosar, nos van a destrozar, nos van a hacer trizas. Si eres de los que viven el Evangelio, te van a hacer trizas. El Evangelio no es para todos. Y para los que están en el Evangelio, que está realmente el Evangelio, que el Espíritu Santo está en ellos y ha actuado el poder de Dios en ellos, tienen la capacidad no por su corazón y su integridad, sino por el que está en ellos, el Espíritu de Dios. Por eso vivimos para fe, porque nomás vamos a sobrevivir por la fe. Es más, el justo por la fe vivirá. Nunca cesen de ayudarse
y fortalecerse unos a otros, hermanos. Porque en el Evangelio está la gloria de Dios. Que nuestra fe sea divulgada por todas partes, hermanos. Esa es mi oración diaria por todos los hijos de Dios. Y porque la cizaña no coma el trigo, que yo sé que no va a pasar, es mi oración diaria. El confortarnos y animarnos y fortalecernos y edificarnos los unos a los otros es mi oración diaria. En el estimularnos al amor y a las buenas obras, el comunicarnos un don, es mi oración diaria. El tener un fruto, los que somos maestros y los que tenemos maestros, dar también fruto nosotros para la gloria de Dios. Bien dice la Escritura, aunque era para el pueblo de Israel, lo dijo Dios, y eso está pasando al pueblo de Dios hoy, que son los hijos de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos pereciendo por ignorancia. La iglesia no está enfocada en orar por edificarse los unos a los otros. La iglesia no está enfocada en confortarse los unos a los otros. La iglesia no está enfocada en edificarse. Ni siquiera está enfocada en comunicarnos un don a unos a los otros. ¿Cuándo nos vamos a preocupar por nuestros hermanos que nos enseñan? Y hermanos que enseñan, ¿cuándo te vas a preocupar por tus hermanos que les estás dando esta enseñanza? En amarles, fortalecerles, guiarles, sustentarles, en vez de andar como cuchillito de palo, andar hablando sobre su pecado. No vamos a tapar el pecado, pero nosotros con amor llevamos el pecado del hermano y lo ayudamos a salir de él, porque esa es nuestra labor, con amor y mansedumbre. ¿Qué estamos haciendo? Yo les he dicho a todos los que les enseño, y no lo voy a dejar de decir: ¿quieres una evidencia externa, o que se evidencie quién es salvo y quién no? Dos cosas nada más sencillas: cómo trata con su pecado y cómo es con su hermano. Allí radica el secreto de saber quién es trigo, quién es cizaña, quién es oveja y quién es un cabrío. Y dice el Señor que en el día final Él va a separar las ovejas de los cabritos y el trigo de la cizaña. Que sí hay ahí en las congregaciones gente cizañosa, como le llaman, o que son cizañas, sí. ¿Son necesarios? Sí. ¿Deben de estar ahí? Porque así Dios lo dijo. También es una herejía hablar que una iglesia, o más bien una congregación, o las congregaciones de un pastor que es todo un ungido de Dios, es una herejía, y se los digo de frente, es una herejía decir que todos son salvos. Yo no puedo decir eso en mi congregación, y aunque ellos se sientan enjuiciados, yo no puedo decir en mi congregación que todos son salvos. Eso es no. Pero hermano, es que tú enseñas bien el Evangelio de Dios, ya tienes buena doctrina, enseñas completamente cómo debe de ser un cristiano, un hijo de Dios. En eso no radica la salvación. La salvación radica en el poder de Dios. Y el poder de Dios es el arrepentimiento y la fe, que es por medio del Espíritu, y el Espíritu Santo tiene que matar tu naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa, al morir, nace una nueva, y al nacer esa nueva naturaleza te produce todo esto que viene con la fe y el arrepentimiento, que son todas las cosas de morir y vivir. ¿Cómo morir y vivir? Porque mueres a ti y vive un nuevo ser. Ahora vive Jesucristo. Pero aunque enseñe todo bien, eso no es seguridad. La seguridad está en el Espíritu Santo, en la elección de Dios, en el propósito de Dios, en su Evangelio. Por la fe vivirá. Es por fe y para fe. Y
cuando decimos que es por fe y para fe, está hablando de vida. Y cuando decimos que está hablando de vida, entonces ya no puede el pecado gobernar. No digo que me gusta lo que dijo Spurgeon. Los cerdos se revuelcan, más las ovejas caen. Muy diferente las dos naturalezas. Un cerdo, yo siempre lo he ilustrado y lo he dicho. Pon un cerdo en una casa como mascota, lávalo, cuídalo. Si quieres, hasta edúcalo como un perro o una mascota. Pero el día que le abras la puerta y él vea lodo, él se va a ir a revolcar, porque es su naturaleza. Sí, hay cerdos lavados en las congregaciones, sí lo hay. Feo de decirlo, sí. Pero en la iglesia se les pone más atención a los cerdos lavados que a las ovejas caídas. Una oveja, cuando cae en un charco, tiene que ser levantada por su pastor, porque la lana es tan pesada y ella es tan débil que ni siquiera se puede parar de tan pesada que es ya la lana, porque absorbió todo el agua. Una oveja es tan torpe que tiene que ser cuidada por su pastor, porque si una ave de esas de rapiña que les gusta comerse los animales muertos, si le para arriba de una oveja y le empieza a picar la cabeza, la oveja no va a hacer nada. Y le puede bien abrir la cabeza y comerse los sesos, y la oveja no va a hacer nada. Es así de extrema la situación. Y siempre lo he dicho, la ilustración de una oveja lo tenemos como orgullo, porque lo hizo el Señor, porque lo dijo Dios. Pero si fuéramos realmente sensatos humanamente, que a mí no me da ninguna carga, pero humanamente, si lo viéramos de una forma más enfocada, es una humillación decir que somos unas ovejas, porque las ovejas son torpes, tontas, inservibles, que solamente el propósito que tienen los pastores para ellas es que coman para que puedan crecer su pelaje, vender su pelaje, y ya cuando llegan a una cierta edad, sacrificarlas y comérselas. No tienen nada las ovejas, no hacen nada, solamente son cuidadas, comen, y el fruto que producen es por su naturaleza, o sea que la lana simplemente crece, ellas no hacen nada para que crezca su lana. ¿Ahora entendemos por qué somos ilustrados como ovejas? Dependientes, no independientes. Tremendo, difícil, complicado de entender, pero eso es. Así que no dejemos de orar, no dejemos de ayudar, no dejemos de confortarnos, y enfoquémonos en el Evangelio de Dios, porque somos deudores a todos, para que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestras vidas y que Dios sea glorificado por todas las naciones por nuestra fe, y así mostrar que el Evangelio de Dios a todos nosotros con poder, y vivamos por fe y para fe. Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios me los ayude, y la siguiente semana veremos gracia común y gracia eficaz. Hemos visto parte de la gracia eficaz, les voy a explicar eso la siguiente semana acerca de lo que es el versículo 16 y 17 habla de la gracia eficaz, pero vamos a ver también la gracia común, y vamos a entender estas dos cosas, ¿no? Y que Dios nos guíe para su gloria. Sigan orando por mí, sigan orando por la congregación que estamos empezando,
sigan ayudándonos en eso y glorificando a Dios en sus congregaciones, y que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Vamos a orar y que Dios sea que sea glorificado, que sea exaltado, que Él es el único que merece la gloria. Vamos a ponernos en manos de Dios todo esto que hemos aprendido el día de hoy, y que la gloria sea para Dios. Porque vimos que enigmas de Roma, porque es lo que pasa con Roma, pero la iglesia es Roma también, está viviendo una situación similar. Vamos a orar. Dios maravilloso y bondadoso y misericordioso, te doy gracias porque eres bueno, porque eres grandioso en tu gracia y misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos poner la vida de cada uno de los que están escuchando. Te queremos pedir porque tú hagas una obra maravillosa en nosotros, y que, Señor, nos ayudes a glorificar tu nombre a través de la oración de los unos por los otros, la acción de ayudarnos y confortarnos los unos a los otros, y preocuparnos por los unos de los otros, y que tu evangelio lo comuniquemos a todo el mundo, seamos deudores de todos, para que se vea el poder tuyo, Señor, y así seas tu nombre glorificado por todas las naciones. Te pido, Señor, por todos nosotros, y que la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, le doy lugar a mi hermano